Vamos a pasar a la clausura de la segunda semana de innovación. Tenemos el placer de contar hoy con nosotros con Joan Gruizar, perdón si me equivoco con el apellido, director general de IDAE, que realizará la clausura junto a nuestro consejero delegado Francisco Quereda. Pues buenos días y primero David, Beatriz, Carla Lucila, Carla, enhorabuena. Y enhorabuena también al resto que habéis participado y enhorabuena sobre todo a los papás y a las mamás y a ISDEFE como empresa por transmitir, por ser capaces de traducir, ¿no? Y de transmitir esos valores, esa ilusión que al menos yo, ¿no? Desde aquí percibía, leía en esos dibujos, esa capacidad de entender desde muy peques y algunos ya no tan peques, lo que significa pues transformar el país, transformar el mundo, llegar al espacio, ¿no? Salir de nuestro planeta. La verdad que es espectacular, o sea que empiezo por aquí, me quito el sombrero. Enhorabuena lo que eso significa como empresa, lo que sois capaces de transmitir y a las familias y transmitir en casa. La verdad que enhorabuena. Y, por supuesto, muchísimas gracias a ISDEFE, Francisco, por la invitación, la oportunidad de participar en la clausura de esta Semana de la Innovación. He comentado ya a los compañeros que os vamos a robar la idea, probablemente, porque, aparte de esa capacidad, ¿no? de transmitir pues lo que se hace, ¿no? Lo que hacen papá y mamá en el trabajo tantas horas al día, esa importancia de la innovación, de ir más allá de lo que hacemos habitualmente, ¿no? De encontrar esos ámbitos, salir un poco de la zona de confort de lo que estamos habituados para romper un poco esquemas y salir un poco de lo habitual. Y además, pues hace especial ilusión, uno, porque esta Semana de la Innovación obviamente está centrada en la energía, que es lo que nos mueve en lo personal y en lo profesional a nosotros, y hacerlo pues en ISDEFE, que para nosotros pues somos, ¿no? IDAE e ISDEFE, ese equipo que conjuntamente pues tenemos ese mandato, ¿no? Esa misión que nos han encomendado, entre muchas otras cosas, en este caso, de abordar esa transición ecológica, esa transición energética, que yo realmente creo que es pues la principal oportunidad, el principal ejercicio de modernización que tenemos en nuestro país en las últimas décadas realmente, que tiene un montón de derivadas, de empleo, de medio ambiente, pero una de ellas que, si me permitís, quería poner hoy encima de la mesa, es la de la seguridad, ¿no? De hecho, esa Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en 2001 por las Cortes, uno de sus 8 principios rectores era precisamente la seguridad y la calidad energética. Pero es que el legislador, cuando desarrolla esa Ley de Cambio Climático, nos habla de la seguridad en varias dinámicas, ¿no? Habla de la seguridad material, la seguridad física. El propio IPCC, el propio panel de expertos de cambio climático de la ONU, nos fija ese límite de 1,5 grados de calentamiento en cuanto al cambio climático como límite seguro para las actividades humanas y para el bienestar. Hablamos de seguridad de las personas, de las infraestructuras, del entorno. Me quiero referir también a la seguridad humana, ¿no? Esa capacidad de abastecernos de energía que necesitamos en casa a través de esa accesibilidad, ese acceso a la energía, abordar la pobreza energética, y eso también es uno de los elementos que hemos estado trabajando conjuntamente. Y tercero, también la seguridad económica. Hemos visto las consecuencias hace muy poco tiempo de una decisión bélica, una decisión geopolítica, las implicaciones que eso tiene en inflación, en impacto económico y, por tanto, la seguridad del país, de la economía del país también, estaba afectada por esas dependencias energéticas, ¿no? A todas ellas, la transición ecológica, la transición energética, entendemos que es la solución, es la respuesta más clara, ¿no? Y es una cosa que, pues en los últimos 5 años, especialmente, yo creo que hemos venido reactivando una agenda muy intensa de trabajo en esa transición energética. Pero no viene de ahora, hace años que venimos trabajando esto. De hecho, por ejemplo, si nos remontamos a 2015, cuando se aprobó aquella Estrategia de Seguridad Energética Nacional, es interesante leerlo, ¿no? Con los ojos de hoy en día, porque ya en 2015 hablábamos de que esa estrategia de seguridad energética nacional ya citaba el cambio climático como uno de los principales retos, ya apuntaba a la necesidad de reducir esa dependencia energética exterior de combustibles fósiles, identificaba, fijaos, como una de las principales amenazas para la seguridad nacional del país la conflictividad con países productores o suministradores de combustibles fósiles y también las catástrofes naturales, ¿no? 2015. Hacemos zoom hacia adelante, hacemos fast forward hacia adelante y vemos que pues el año 2022 cerró como el año más cálido en España desde que tenemos registros. La EMET ya nos está dando avisos de que este año es todavía más caliente. Hemos estado viendo incendios forestales que o bien han sido los más catastróficos, los más devastadores o los más difíciles de gestionar.
no solo en nuestras fronteras, sino fuera. De hecho, estas semanas precisamente veíamos esas brigadas antiincendios del Ministerio desplazadas a Canadá, ¿no?, apoyando a los compañeros allí en Canadá ante esos incendios forestales, que aunque esté al otro lado del Atlántico, en este caso, nos afecta, uno, pues en esa vocación de cooperación internacional, pero dos, no sé si habéis visto ya que el humo, las emisiones de esos incendios forestales ya han llegado, ya han cruzado el Atlántico y ya son medibles y visibles aquí en España, ¿no? Por tanto, parece que el mundo es muy grande, pero cuando vemos los impactos, ¿no?, de esos impactos precisamente globales, nos tocan de muy cerca. Por tanto, impactos del cambio climático, impactos de ese chantaje energético que comentaba, ¿no?, esa decisión de Putin de hacer de la energía un vector de chantaje bélico, tiene consecuencias en nuestra economía, en nuestro día a día, pero también esa otra gran crisis, en este caso social y sanitaria, que hemos vivido en nuestros últimos años, no olvidemos que también tiene un origen de nuestra relación con la naturaleza. Esa zoonosis, ese traspaso de un virus de una especie animal al ser humano, ha paralizado la economía mundial y ha generado impactos que todavía persisten, ¿no?, con ese impacto con el COVID-19. Por tanto, transición ecológica al final en esa respuesta a muchos de los retos que tenemos. Como decía, llevamos muchos años trabajando, y en mi opinión 5 años especialmente, de esa reactivación de esta agenda. Hemos vuelto a poner España en el liderazgo europeo y global en esa lucha contra el cambio climático, en esa agenda de transición energética. Eso nos ha situado muy bien para defender en Europa esos fondos Next Generation, ese plan de recuperación, que se ha traducido en la oportunidad más grande seguramente de las últimas décadas de transformar el país, y ahí obviamente ISDEFE es una de las piezas fundamentales, ¿no?, tanto si pensamos en lo pequeñito como en lo grande. 1 de cada 5 proyectos de hidrógeno renovable en el mundo anunciados el año pasado son en España, y eso lo estamos sacando adelante y lo estamos llevando a cabo conjuntamente. Pero si pensamos en lo pequeños, en esos municipios pequeños, ese 85% del territorio español donde solo vive el 15% de la población, estamos siendo capaces que 1 de cada 4 municipios, de reto demográfico de nuestro país tenga soluciones de transición energética a través, en este caso, del programa DUS 5000 para reactivar economía, mejorar servicios públicos y reducir los costes de las administraciones públicas, ¿no? Todo ello nos permite acelerar, nos permite adelantar, nos permite redoblar esa apuesta por la transición energética, que de alguna forma se convierte en esa carta de presentación donde de nuevo ISDEFE también está presente. Ese nuevo plan integrado de energía y clima que esta semana ha salido a audiencia e información pública en forma de borrador, que incrementa la apuesta por las renovables, la apuesta por la eficiencia energética y de nuevo, y perdonadme si ya empiezo a ser pesado con el tema, esa apuesta por la seguridad energética. El cambio, lo comentábamos internamente los equipos técnicos, el cambio en la reducción de dependencia energética exterior que vemos con respecto al PNIEC inicial, con respecto al Plan de Energía y Clima inicial, es enorme. En una década, a 2030, doblamos el esfuerzo de reducción de dependencia energética exterior, de modo que en lugar de unos 10 puntos, son unos 20 puntos de dependencia energética exterior que reducimos en la década, llegando a 2030 al 51% de dependencia energética exterior comparado con el 70 y tantos que estamos ahora. Es decir, a finales de la década casi rompemos esa barrera psicológica del 50% en dependencia energética exterior para seguir avanzando rápidamente más allá. Luego otras cuestiones, otros grandes retos, el almacenamiento energético también como necesidad de seguridad energética para asegurar que nos podemos abastecer con renovables, la cadena de suministro, la cadena de valor. No solo vale utilizar recursos nacionales en la generación renovable, sino que esas materias primas, esas tecnologías, de dónde vienen también, y esa apuesta. Y por último, obviamente, esto cómo lo hacemos posible, ¿no? Cómo lo aceleramos. Para mí hay 2 grandes retos y, de nuevo, yo creo que estáis muy presentes en ambos de ellos, ¿no? La gran mayoría de lo que tenemos que hacer ya lo sabemos, ya lo tenemos claro. La cosa es organizarse, poner los medios para ello y desarrollarlo, ¿no? Es un reto operativo, es un reto organizacional, es un reto de poner en marcha las cosas. Ahí el trabajo que hacemos conjuntamente ayuda, y lo comento, Antonio, me vas a permitir a veces que lo comentemos, muchas veces hacéis posibles que vuelen cosas, que se aceleren, que se pongan en marcha cosas que si no, pues todavía les estaríamos dando vueltas a muchas de ellas, ¿no? Por tanto, hacer posible aquello que sabemos hacer. Y segundo, y la Semana de la Innovación, yo creo que es testigo de ello, hacer posible aquello que todavía no sabemos hacer, abrir fronteras, hacer disrupción tecnológica, técnica, en aquello que no sabemos hacer, pero también yo creo innovación social, ¿no? Hacen falta innovación en cómo nos organizamos, en cómo damos respuesta a los distintos retos que tenemos, cómo pues hacemos que la sociedad, que el conjunto de la economía sepa responder a este gran reto, como digo, una de las grandes oportunidades de modernización de nuestro país.
Por terminar, y tampoco me quiero alargar mucho más, sí que quería despedirme con una frase muy concreta que me vais a permitir que lea textualmente de la exposición de motivos de esa Ley de Cambio Climático y Transición Energética a la que aludía al principio, que yo creo que resume muy bien la relevancia de lo que estamos haciendo. Muchas veces, bueno, pues, y en jornadas como hoy sí que podemos poner un poquito más en valor, ¿no? Pero al final es el expediente, es el Excel, es el seguimiento, es esa llamada de cómo va no sé qué, pero todo eso sirve para algo, todo eso no se queda en un expediente administrativo, eso transforma la realidad. ¿En qué medida? Pues, insisto, yo creo que esta frase nos ayuda a tomar conciencia de ello, ¿no? Lo que decía esta frase es: retrasar decisiones supondrá asumir más riesgos, más costes, más injustamente distribuidos y renunciar a oportunidades de modernización de nuestra economía y de nuestra sociedad, poniendo en riesgo objetivos fundamentales para la seguridad nacional. Yo creo, a veces, ¿no?, cuando me preguntan, esto es de ISDEF en defensa, pero ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Les trato de explicar, es que lo tiene absolutamente todo que ver, ¿no? Si alguien duda de esa simbiosis, ¿no?, ese trabajo conjunto IDA-ISDEF, es que no se ha puesto a rascar, no se ha puesto a pensar en la magnitud, en el reto que estamos hablando. Por tanto, 1.000.000 de gracias por la oportunidad de compartir estos minutos con vosotros. Enhorabuena por la iniciativa. Ya digo que tengo al equipo tomando nota de ver cómo podemos incorporar algo parecido. Y oye, seguimos trabajando, que queda muchísimo por delante y de vuestra mano se hace mucho más llevadero. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si se oye. Sí, muchas gracias, Joan, por acompañarnos en este acto de clausura. Y eso último que has dicho de estos de defensa que tienen que ver con esto. Yo hace mucho tiempo he sido un experto, no soy un experto en energía, leo de vez en cuando, pero leí un informe creo que era de la Comisión Europea, en el que decía que aquellas instalaciones, digamos, dispositivos, campamentos, etcétera, ministerios, de los que mejor se podía aplicar y meter ahorro energético eran relacionados con defensa, decían. En Europa. Decían que un gran porcentaje de la mejora de la eficiencia energética en edificios, en instalaciones, en las partes de los ministerios de defensa podía ahorrarse mucho, porque seguramente eso no se contempló en su momento. O sea que algo nosotros aprendemos. Yo creo que esto nos sirve mucho, lo que podemos trabajar con vosotros para aplicarlo posteriormente al propio ministerio. O sea que en ese caso os agradecemos que contéis con nosotros. Bien, yo me había preparado aquí unas hojas, sobre todo las jornadas se han celebrado. Yo no voy a soltar este rollo aquí, en el que diga lo que ya sabéis todos a lo largo de estas 3 jornadas. Hombre, yo felicitaros a todos los que habéis estado participando en estas jornadas. Creo que en esta segunda semana de la innovación, que realmente pues han sido 15 días, yo creo que ha sido, según tengo aquí, 4 jornadas, 3 viernes y un jueves, creo que recordar, que me habéis contado. Y bueno, yo lo sabe Jesús y tú, Hilde, pues yo creo que la innovación es un tema consustancial con una empresa como ISDEF. Una empresa, además debemos intentar fomentar esa innovación, porque además en los ámbitos que nos movemos tenemos que ir por delante de lo que a los clientes a los que estamos apoyando. Y como os he dicho muchas veces, si estamos dando vuelta a 40 ideas y salen 10, pues bienvenidas sean esas 10. No pasa nada porque hayan fallado 30, porque eso forma parte de la innovación. Y yo leí ayer algo sobre innovación y hacía una diferencia, y me gustaba, entre lo que llamaban creatividad e innovación. Y decía que la creatividad es una cosa que surge mucho por impulso, mientras que la innovación está metiendo más método, más análisis, y yo creo que es lo que estamos haciendo con el plan de innovación aquí, de ISDEF, y eso es bueno. Yo estoy sorprendido gratamente, no hoy, porque ya me lo habéis contado, de la cantidad de propuestas que se hacen. La cantidad de propuestas, eso además en el día a día, y os lo agradezco a todos, porque en el día a día es muy quemante para todos y abrasante, que si estás metido en el charco, por así decirlo, que haya todavía tiempo para darle vueltas a cosas innovadoras, al menos muestra que sigue quedando una pequeña parte de ilusión en la gente, en hacer cosas nuevas y no estar como en una fábrica, que estás en una cadena de producción, que muchas veces pues podéis sentir ese sentimiento que yo he podido sentir muchas veces cuando también estaba, como vosotros, de a pie en ISDEF. Tenemos que fomentar esto, tenemos que fomentar gente que se le ocurren ideas, que las plasme, y sobre todo la idea es que todas aquellas que consideremos interesantes las promovamos bien con las organizaciones con las que trabajamos o bien internamente.
parte de la Dirección de Desarrollo de Negocio, y me parece una buena idea siempre, es aquellas ideas innovadoras, hombre, tienen que ser útiles para las organizaciones a las que apoyamos, porque se nos ocurre a nosotros, pues si eso no tiene un fin, no vamos acompañados del usuario final, pues es más difícil. Podría suceder que hubiera alguna idea que el propio usuario no nos comprara, por así decirlo. Pero, hombre, eso es raro porque la gente en general tiende también a esas ideas que pueden ayudarles en el futuro, pues te las compran y caso, supongo, como le pasará a Joan y a su gente, pues que estás metido en el día a día, no tienes muchas veces tiempo a darle ideas que pueden surgir desde aquí. Y en ese aspecto, pues os felicito porque la cantidad de propuestas, algunas, me acuerdo le pregunté a Jesús, viaje a Marte con ISDEFE, pues me voy a enterar porque... sí, luego he escuchado una más que ahora no recuerdo. Bien, yo creo que además es muy bueno el programa de captación de ideas que tenemos en ISDEFE, que ya creo que es la 8ª edición, novena es. La 9 es la que viene el próximo año. Y yo creo que además eso no pierde el impulso, sino que se va incrementando la participación de personas. Me parece muy bien lo que hemos hecho con la idea que habéis tenido con los niños, con los hijos, porque yo creo que eso es un tema que además humaniza más a las empresas. Coño, esto no es un tema simplemente venir aquí a las 8 de la mañana. Cuesta, porque cuando una empresa va haciéndose cada vez más grande, pues se va deshumanizando más, desgraciadamente. Yo os lo he contado muchas veces, empecé aquí en ISDEFE y éramos 60, 80 personas que nos íbamos con nuestros hijos al Escorial y a barbacoas. Eso ya cada día es más complicado, una empresa como esta. Pero siempre que se puedan encontrar áreas o actos en los que podamos humanizar un poco, bienvenidos sea, bienvenidos a estos temas. Bueno, yo, como digo, tenía una lista aquí de todo lo que se ha hecho, no voy a desarrollarlo porque supongo que lo queremos tomarnos un vino y hablar entre nosotros. Felicitaros a todos por la participación, aquellos que habéis tenido propuestas, agradeceros la asistencia y el interés, porque uno está aquí por interés, no creo que sea ni por Joan, aunque estés tú también es interesante, esté yo, pero supongo que los temas habrán sido interesantes para ellos y eso congratula en una organización como esta. Que, bueno, invitaros supongo que se habrán sacado enseñanzas todavía de mejorar para los próximos años y también supongo que el propio comité, al que felicito, los que habéis participado y ahora habéis organizado de las distintas direcciones, también sois innovadores, seguro que estáis dándole vuelta a la cabeza para nuevas cosas para el año que viene, la propia semana. Y nada, felicitaros y, como digo, animaros allá a la siguiente convocatoria que tengamos para el año que viene y seguir impulsando estos temas de innovación porque es consustancial a una organización como ISDEFE. Muchas gracias a todos y, insisto, felicitaros y agradecer la presencia.